Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero. Aquí estamos con ustedes para platicarles acerca de la unidad número 10, que es sobre la iglesia como la comunión de los santos, la comunión de una familia de Dios. Y aquí estoy con ustedes, yo Luis Diego Carranza, y también me acompaña Betty, como siempre. ¿Cómo estás, Hola, Betty? hola Luis Diego, muy bien y muy emocionada de compartir esto con todos nuestros amigos porque creo que, todo tiene una línea, no estamos hablando de nada como random, ¿verdad? Pero este tema conecta perfecto con lo que hablamos en el episodio del podcast pasado, entonces incluso, sí, se complementan demasiado, tanto que casi empezamos a hablar de esta unidad en la unidad pasada, entonces padrísimo, Así es. emocionadísima por platicar de este tema. Claro que sí, y es muy cierto, o sea, precisamente es como una continuación Ujú. que viene siendo de cómo funciona el tema de la comunión de los santos, pero está muy en la esencia de lo que es la iglesia, ¿no? La Totalmente. iglesia es, ya como veíamos, una santa, católica y apostólica, pero también cómo compartimos dentro de la iglesia los bienes en común, ¿no? Y entonces es precisamente lo que nos meteremos durante esta unidad y en lo que se mete tal cual la tesis. La tesis que hemos estado explorando es que la iglesia es una comunión de la familia de Dios. De eso se trata esta unidad y estamos cubriendo del párrafo 946 al 962. De nuevo, es una sección cortita del catecismo. Es de esos párrafos o de esas secciones que sí se la pueden Sí. aventar. Como ya les hemos dicho, los animamos muchísimo a que lean el catecismo y que nos digan también qué les está pareciendo, lo encuentran tedioso, lo encuentran padre, cómo lo encuentran. Digo, ya saben que el catecismo es un tesoro, ¿no? Está redactado con mucha Mm. precisión y con mucha belleza y traducido con mucha Sí. precisión y belleza, ¿no? Entonces, es un tesoro muy padre que podemos ir aprovechando, ¿no? Y sobre todo para los catequistas que están aquí escuchándonos, pues también cómo ha sido su experiencia. Ustedes encuentran que estos videos ayudan en la didáctica y demás. También nos encantaría saber un poco de lo que opinan. Pero bueno, entrémosle un poquito entonces al primer video, que es el video de proclamación. Ujú. Entonces, en este video de proclamación hablamos de quiénes son los mejores modelos a seguir. Y hablamos de esta noción y el fenómeno, por así decirlo, incluso social, psicológico, etcétera, de los modelos a seguir. Pero Betty, platícanos un poquito de qué te pareció a ti esta unidad, quiénes son un poco tus modelos a seguir, ¿tienes alguien, alguna tía, algún hermano, alguien a quien tú admires y digas, yo quiero ser como tal? Totalmente. Me encantó este video. Si no lo han visto, pausa y váyanse a ver el video. Está genial. Porque aparte tenemos la colaboración de una maestra, ¿no? Y nos platica también cómo ella participa, ¿no? En el, pues, de alguna manera muy orgánica, ser modelo a seguir de sus alumnos, ¿no? Pero bueno, yo en este tema, la verdad es que yo recuerdo en mis experiencias como típico Luis Diego en la primaria, que te preguntan como, ¿cuál es tu modelo a seguir o quién es tu inspiración? Y yo me acuerdo que siempre pensaba, o sea, la verdad a mí me inspiran mucho los deportistas, como los deportistas de alto nivel, porque creo que como el dedicar su vida, o sea, por ejemplo, Michael Jordan siempre se me hizo y su testimonio de vida se me hace un ejemplo a seguir bien intenso de cómo él platica que cuando él no era muy bueno jugando básquetbol, o sea, cuando era joven, diferente, por ejemplo, a Serena Williams, que era muy buena Mm. tenista desde que era niña. Entonces, Michael Jordan no era muy bueno, pero quería ser muy bueno. Y entonces cuenta él que en lugar de salir con sus amigos de fiesta en las tardes o en lugar de quedarse haciendo X cosa o de no levantarse en las mañanas, pues él se levantaba muy temprano y dejaba de salir con sus amigos por entrenar. Y esa disciplina, últimamente lo llevó a ser uno de los mejores basquetbolistas del mundo, ¿no? Y de la Wow. historia. Uh-huh. Entonces, siempre me impactó mucho como la disciplina. Y luego, además de Michael Jordan, la verdad es que siempre ponía, como lo ponía a él y también ponía a la Madre Teresa de Calcuta, porque me inspiraba mucho cuando era niña como él, porque es contemporánea relativamente de nosotros, ¿no? Es una mujer santa que pudimos ver en persona, bueno, no tal vez en persona, pero la vimos hacer obras todavía, ¿no? Y me impactaba mucho la determinación de esta mujer, o sea, no era una mujer con muchos medios, o sea, ella no poseía muchas cosas, pero lograba cosas muy grandes por esa misma determinación, o sea, como yo en estas dos personas identificaba esta determinación. Aunque en Michael Jordan me acuerdo mucho de las palabras de Pablo, como pues él lo hacía por una corona que perece, ¿no? Pero en el caso de la Santa Madre Teresa de Calcuta,
pues la determinación que tenía no lo hacía por algo que se vuelve polvo en esta tierra, sino por salvar Ándale. almas, ¿no? Pero tú tenías algo Ujú, así cuando estabas ujú. chico, como que tenías algún ejemplo ahí que decías como, wow, esta persona me inspira. Claro, o sea, yo creo que de chico muchos de nosotros admiramos a nuestros papás, ¿verdad? Es como que, "Ay, yo quiero ser como mi Sí, papá", y tu papá es como que tu gran héroe, ¿no? Y luego, conforme vas creciendo en cierta área o cierta parte de algo, digamos, no sé, en la música, pues admiras a tal profesor de claro. guitarra, no sé, o sea, o en la literatura, a tal escritor, o sea, yo puedo decir que me influenció muchísimo a mí mi profesor el que me enseñó guitarra cuando yo estaba en como tercero de secundaria, una cosa así, era uno de mis modelos a seguir. Luego me di cuenta de que había muchas cosas en su vida que yo jamás hubiera querido haber seguido de él, pero eso me enteré muchísimo después. Claro. Pero la verdad, por mucho tiempo yo lo admiraba no solo como músico, sino como que también le confiere a la persona cierta autoridad y cierto peso en tu vida. Claro, Si mi profe de guitarra en ese entonces me hubiera dicho salta de un puente, yo creo lo hubiera que yo pensado. lo hubiera, sí, no lo hubiera pensado, ¿verdad? Porque tiene que ver con que también en cierta edad somos muy influenciables, ¿no? Claro, Y me gusta por eso que hayamos compartido el testimonio de esta maestra, porque los maestros tienen mucha influencia o pueden tener mucha influencia sobre la vida de los niños, ¿no? Y de los adolescentes y demás. sí, Pueden tener muchísima influencia, así como también pueden no tenerla, ¿verdad? O sea, también pobres maestros que a veces andan sufriendo y lo que quieras, pero en mi caso sí, o sea, mi profesor de guitarra fue y creo que pues fuera de ahí, pues obviamente algunos santos y lo que quieran, ¿no? O sea, sí había vidas que me impactaban muchísimo y todo, pero creo que no recuerdo, aparte de mi profe de guitarra, alguien así tan, ¿verdad?, presente como con... Bueno, a lo mejor y sí, fíjate, ya me estoy acordando de algo importante, pero en la comunidad en donde yo he participado toda mi vida, de repente traían misioneros, ¿no? Y mm, les llamamos misioneros brechistas. Entonces, de vez en cuando, digo, me tocaba compartir con alguno de ellos en alguna actividad, fueran mi líder de algún campamento, de algún grupo, de lo que quieras. Y debo decir que muchos de ellos sí fueron mis modelos a seguir o han sido mis modelos a seguir. Y sí, es verdad, o sea, también creo que y de nuevo, si los que nos están escuchando son catequistas o les toca servir en grupos o en cosas así, la verdad hay una bendición tremenda de que también somos un modelo a seguir, somos un ejemplo para otras personas en su caminar cristiano, ¿no? Entonces eso creo que tiene un peso tremendo, ¿no? Y este video lo explora bien. Y también eso, o sea, tú comentabas ahorita de deportistas, me acordé de ese ejemplo que damos en el video sobre la persona esta que rompió la barrera de la milla en 4 minutos, milla en ¿sí? O cuatro sea, minutos. sí, o sea, y también es como que los modelos ponen cierto estándar de lo que se Claro, puede y no se puede lograr, ¿no? O sea, hasta este nivel llegamos, por así claro. decirlo, ¿no? Entonces, no solo es como una aspiración bonita de esta persona que influencia tu vida, sino es como una especie de meta que debemos de superar también. O sea, no es nada más como, mira esta cosa que hizo tal persona, tal santo, sino tú puedes hacer algo todavía mejor que esa persona. O Sí, sea, y este tema a mí se me hace como algo muy cristiano porque precisamente nuestra iglesia es una comunidad, una comunión de personas y es importante, o sea, pues que sabemos, ¿no? Y también a través de esta unidad ya en el siguiente video, pero conocemos como las diferentes iglesias, ¿no? La iglesia triunfante y la iglesia peregrina y todo esto, ¿no? Pero también es algo muy humano. O sea, digo, la iglesia está compuesta de seres humanos, ¿no? Y este componente como de, precisamente de romper barreras, que es muy humano, pero que se rompe cuando vemos que otro lo rompe. O sea, está todo ligado. O sea, este ejemplo de la milla en 4 minutos me impacta mucho y espero que los haya también impactado a ustedes porque pasaron años y años y ujú, nadie pensaba que era posible romper este récord, pero ujú, una persona, ujú, este hombre, lo rompe y instantáneamente, o sea, no era que el hombre no pudiera hacerlo y tuviera que evolucionar para hacerlo, sino que el ejemplo del otro es lo que hace como que se abran estas puertas, ¿no? Internas, y que podamos alcanzarlo. Entonces, traspolándolo un poco al plano o traspasándolo al plano de nosotros como católicos, como comunidad de cristianos, pues cuánto no influencia, o sea, nuestra propia percepción de lo que podemos y no podemos hacer, el que existan santos, o sea, el que existan hombres y mujeres que ujú. gozan ya plenamente de la gloria de Dios.
sea, creo yo, y entendiéndolo bien, porque creo que cuando somos niños, no sé si te pasaba a ti que veíamos a los santos como estos seres como superiores, o sea, Ujú. moralmente, espiritualmente, y creo que uno va creciendo y espero que sea igual para todos, vamos conociendo un poquito más de sus vidas, tal vez leyendo, tal vez a través de películas, y vamos tal vez entendiendo que no eran necesariamente seres superiores a nosotros, eran iguales a nosotros, o sea, hombres, Ujú. mujeres, con probablemente menos o más habilidades, o sea, tampoco estaban superdotados, muchos de ellos eran hombres y mujeres muy sencillas. Pero Ujú. creo que el que podamos nosotros tener la noción, y por ejemplo, platicábamos de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, una mujer que vimos pisar esta tierra, tal vez tú y yo, Luis Diego, con la edad que tenemos, o La vimos en la tele, sí, sí, en ¿verdad? la Yo no, tele, no no, la vimos nunca no. presencialmente, pero, o a Exacto. San Juan Pablo II, o sea, el que podamos haber dicho como estos hombres, y mujeres pisaron la misma tierra que yo, o sea, eran iguales que yo, pero están gozando ya de la gloria de Dios. Creo que nos permite también, o sea, correr una milla en 4 minutos, alcanzar esa gracia también Ujú. para nosotros, ¿no? Pero tú qué piensas de Ujú, todo esto? excelente. Sí, sí, sí. De esto nada más agregaría dos pequeños comentarios antes de pasar a la siguiente parte, pero es el que por un lado, o sea, Jesús mismo promete que vamos a hacer cosas mayores incluso que Él. O Ujú. sea, y, digo, yo creo que los santos han hecho cosas increíbles y han hecho cosas en sí también mayores que las que pudo haber hecho humanamente Jesucristo. Jesús. Sí. Obviamente, en el plano divino No, no creo que haya alguien no. mayor que Jesús, pero sí, Jesús mismo lo dice, o sea, Sí. ustedes harán obras mayores que estas, o Mm. sea, y pues eso es la compañía del Espíritu Santo que está con la humanidad, que está con la iglesia y que nos permite hacer obras, entre comillas, todavía mayores que Claro. las que Jesús obró humanamente. Mm. Y creo que eso es algo bello, porque entonces vemos las vidas de los santos y está esa misma promesa de Cristo. Haremos cosas todavía mayores en la vida de un adolescente, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra comunidad. O sea, Sí. ahí estamos llamados a hacer cosas todavía mayores que una milla en 4 minutos. O sea, como decir, o sea, esta gran meta a la que queremos aspirar a correr, pues podemos correr todavía más, ¿no? Podemos, o Sí. sea, wow, mira lo que hizo San Francisco. Bueno, tú puedes hacer algo todavía mayor. Sí, total. No, mira lo que hizo tal santo, tal persona, tú puedes hacer algo todavía mayor. También, por otro lado, o sea, es parte de lo que tú decías, me llama la atención esto de como no divinizar demasiado a una persona santa, ¿no? Más allá de Jesús, que sí es Sí, una que sí. naturaleza divina. Exacto, él sí. Pero más bien, o sea, hay cierta como, estamos viviendo un tiempo en la iglesia en donde estamos como humanizando mucho a las personas, ¿no? Y se nos invita a no tener a nadie en un pedestal, Ujú. o sea, decir, de tener esta gran imagen inconmovible, inquebrantable de una persona viva, ¿verdad? Pues la verdad no nos conviene, entre comillas, porque para empezar no hemos muerto y cualquier persona viva puede, ¿verdad? Así resultar tener alguna caída o algo por el estilo. Pero también, o sea, incluso las personas que son santas y que sabemos que están en el cielo y tienen un mérito santo, no debemos tampoco como ponerlas demasiado sobre un pedestal en el sentido de divinizarlas. A Mm. ver, son personas de carne y hueso, que también tuvieron errores, también tuvieron Sí. flaquezas y fragilidades, y eso precisamente los une a nosotros en su virtud heroica. Pero, o sea, también es bonito como el no tampoco irnos de más como a poner a alguien vivo o muerto más que a Cristo. O sea, en nuestra esperanza en ellos, ¿no? O sea, Claro. eso es importante también hoy en día, sobre todo, Claro, ¿no? y precisamente porque son tan similares a nosotros, podemos vernos reflejados en ellos. O sea, si Sí. fueran Ujú. si fueran seres divinos, pues no, no nos ayudaría mucho nuestra amistad con ellos porque no se parecen a nosotros, pero al contrario, son Claro, iguales a nosotros. Algo en lo que no claro, ahonda claro. mucho el catecismo, porque no tiene que, pero yo quiero, pero yo quiero volver a mencionar, es que a Betty veces le va a complementar el yo voy catecismo ahora. yo voy a hacer un anexo, no, no es cierto. Es esta parte de lo que sí creo que tenían estos hombres y mujeres es disciplina, es una meta Eso. Ujú. firme, o sea, alcanzar a su Señor. Y eso creo que los diferencia tal vez de muchos de nosotros, que estamos un poco perdidos, que todavía no hemos encontrado el tesoro por el cual vamos a vender todo lo que tenemos. Y tal vez estamos en ese camino de encontrarnos con Jesucristo, de verdaderamente aceptarlo. Pero creo yo que ese sí es el diferenciador de los santos y de todo y de todos los demás, que ellos o sea, vendieron todo lo que tenían por
por comprar esa perla preciosa, por alcanzar esa meta, ¿no? Y entonces yo por eso se me hacen tan interesantes los ejemplos de los roles de los deportistas, porque, y de nuevo, a mí hace pocos domingos se hablaba otra vez de esta corona corruptible, ¿no? Por la cual pues la gente en las Olimpiadas se prepara y todo esto, ¿no? O sea, por una medalla que va a perecer. Pero es real, a mí se me hace tan impactante que en los tiempos de Pablo ya existieran estos ejemplos que son súper cercanos a nosotros. O sea, si estos hombres y mujeres se van a levantar todos los días a las 6 de la mañana para correr, pues es porque tienen una meta que quieren alcanzar. Y así debería y podría ser también para nosotros. No tienen una magia exclusiva para ellos y ya, ¿no? Creo que eso también puede vivir en nosotros. Esa disciplina se puede cultivar. Y creo que eso sí nos puede acercar más a cómo eran los santos. Claro. Y esto creo que es una buena manera de introducirnos al video de explicación, porque es algo que conecta muy bien en el sentido de que, por ejemplo, por decirte, Michael Jordan, ¿verdad? Excelente basquetbolista, ha vivido y creo que Dios, sí vivo Michael Jordan, pero vaya, sí vivo, pero vaya, tiene una virtud deportista y atlética tremenda, ¿no? Claro. O sea, buenísimo. Pero yo no tengo manera de compartir esos méritos, ¿no? A menos que fuera mi familia, exacto, ¿verdad? Es como que esta sensación de, wow, pues comparto esto mismo con Michael Jordan, ¿verdad? O más bien, si yo fuera fan de los Bulls de Chicago, que ahí pues es por donde él pasó mucho tiempo de su vida, sí, pues sí, a lo mejor me siento orgulloso por Michael Jordan, ¿verdad? Pero no lo comparto. O no sé si soy... Pero exacto, o sea, digo, sí lo comparto en cierto nivel, no sé, o sea, a lo mejor un futbolista y es mi equipo, ¿verdad? Y le está yendo súper bien gracias a este futbolista, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, creo que es hasta ahí donde más pudiera yo enorgullecerme y compartir esa misma virtud. No es así con los santos, o sea, no es solo eso. Sí es un poco eso, o sea, es como hablar de las obras de caridad del padre Vicente de Paúl. Eso habla bien para la iglesia, pero no es solo a ese nivel, sino que la gran diferencia, y eso es lo que trata de transmitir el video de explicación, es que compartimos esa misma virtud, o sea, la poseemos en cierto sentido. Sí. Es algo muy diferente. Sí. O sea, no es solo como una admiración a nivel de, soy fan de tal grupo de música o tal, ¿no? O sea, no es... Yo participo de esa misma virtud. Sí. Y sus méritos se vuelven mis méritos. Totalmente. Eso es algo bellísimo. Totalmente. O sea, porque por más quebrado y pasguato que yo esté, puedo compartir los méritos de San Francisco de Asís. O sea, y eso es muy bonito. Eso es muy bello. O sea, y bueno, hay muchos detalles que se meten ahí y que pudiéramos hablar acerca de eso, pero es muy bonito. O sea, el que no estoy desamparado y el que al final del día mi unidad con los santos, mi comunión con los santos es más perfecta y plena todavía que con mi misma familia. Totalmente. O sea, eso es muy bello. Totalmente. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, no, y es increíble. O sea, no sé si ustedes lo han experimentado, tú, Luis Diego, lo has experimentado. Yo creo que sí por lo que platicas, pero cuando le estamos platicando a alguien de la iglesia, ¿no? De las obras de la iglesia o de la historia de algún santo a alguien, yo siento que le estoy platicando de la historia de mi familia. O sea, yo me apropio de esto y siento que es mío, o sea, como en el video, aunque no sea mío, o sea, aunque sea mi hermana la que está ahí parada recibiendo el galardón, pues yo siento que es parte de mi historia, que es parte de mi familia y es algo que comparto, ¿no? Entonces, qué lindo y qué padre y qué interesante, ¿no? Que todo lo que tiene la iglesia para ofrecer también es algo a lo que nosotros pertenecemos, también es de nosotros. Claro. Por esta misma comunión de los santos. Por supuesto, y yo creo que hay algo todavía más interesante, es como, o sea, los santos no están como estas grandes estatuas ahí en el cielo que no hacen nada y simplemente están ahí para que las miremos y las admiremos, ¿no? Si uno va al Vaticano, sí, yo no he tenido el gusto de ir, pero sé que ahí están las estatuas de los santos, ¿verdad? Y los ves, ¡wow! ¿Verdad? ¡Qué increíble estatua! ¿Verdad? Y ya, o sea, es una estatua, la estatua no te va a ayudar, no te va a hablar, no te va a salvar, no va a hacer nada por ti, porque es una estatua. Al final es una imagen de los santos, qué padre, qué bonito que tengamos estatuas. Pero los santos en el cielo no son estatuas. Exacto. O sea, lo que hacen es que activamente pueden hacer algo por mí. Entonces, si yo le pido ayuda a un santo, puede hacerlo. Eso es lo más maravilloso. O sea, sí puede hacer algo por mí. Entonces, eso es bien interesante. Y así es también como funciona en cierto sentido la intercesión de los santos. O sea, yo me puedo pegar, por así decirlo, a los méritos del Padre Pío
y pedirle que me ayude, pidiendo intercesión y rogando por mí o por alguna intención mía, y Él lo va a hacer. Entonces Dios, en atención a mí y al Padre Pío, puede atender una súplica. Totalmente. O sea, eso es algo que mucha gente le cuesta entender un poquito, ¿no? Y de hecho es también como puede funcionar el tema de intercesión. Ahí también se puede meter, nos pudiéramos, no sé, como que de ahí derivan muchas enseñanzas de la iglesia, ¿no? Acerca de las indulgencias plenarias y muchas otras cosas también tienen que ver con esta economía de Dios, de cómo funciona la salvación. O sea, no nos condenamos solos, por así decirlo, pero tampoco nos salvamos solos, ¿no? Todo es en comunidad. Todo lo que hacemos nos afecta los unos a los otros. Si yo peco y ofendo a mi prójimo, yo me dañé a mi prójimo y dañé mi entorno. O sea, el pecado salpica. Pero así también la virtud. O sea, lo bueno que yo hago por mi prójimo es bueno para mí, es bueno para mi prójimo y es bueno para el entorno. Entonces es como un gran depósito de gracias y de bendición que ahí está y que podemos acceder a ello. Sí, ¿no? Y le hace eco de nuevo a la tesis de la unidad. La iglesia es una comunión de la familia de Dios. O sea, algo muy interesante que vamos a ver en el catecismo, no somos los grandes letrados, pero sí podemos entender un poco, ¿verdad? Es que los conceptos nunca se van a alejar de las bases. O sea, no esperen que un día empecemos a hablar de la salvación como algo personal y único, y no, porque ya hemos hablado de la familia de Dios, del cuerpo de Dios, de que somos un solo cuerpo, y entonces nada se va a alejar de estas verdades como troncales. Y entonces, y aquí pasa lo mismo. La salvación no es algo que es solo mío y exclusivo mío y que nadie más tiene injerencia, sino que es comunitaria también. O sea, en esta parte de los demás pueden apoyarme, ¿no? Yo lo veo un poco, yo lo entendí un poco así cuando estaba más chiquita, que la intercesión de los santos era un poco como, si recuerdan esta historia de la hemorroísa, ¿no? Que está pues, sangrando esta mujer y no ha sanado, y han pasado años y no ha sanado, y tiene tanta fe que con solo tirar del manto de Jesús se sana. Y lo que se me hace muy interesante es que Jesús se da cuenta. Yo creo que no la parte humana de Jesús, sino la parte divina de Jesús se da cuenta de que sanó a alguien. Y yo siento que los santos nos ayudan a jalar el manto del Señor. O sea, como yo estoy tirando y pidiéndole a Jesucristo para que me ayude, pero pues si le pido la intercesión a San Francisco de Asís para que me ayude, es como otra persona que empieza a jalar el manto de Cristo, como, hey, pélame, ponme atención. Y ya, o sea, es este apoyo que nos brindan nuestros hermanos que forman parte de esta misma familia, ¿no? Y a mí un fun fact que se me hizo muy padre también que introduce este video es que a veces entendemos la comunión de los santos como los santos en el cielo y nosotros aquí en la tierra, pero también incluye, y lo toca el catecismo, a nuestros hermanos que están siendo purificados en el purgatorio. Ellos también son parte de esta comunión, ¿no? Y nosotros también podemos, y eso es algo muy bonito, orar por ellos, para su purificación y para que alcancen un día la gloria del cielo. O sea, no nada más estamos aquí nosotros para que nos ayuden los santos en el cielo, sino también nosotros podemos ayudar a todos aquellos que están siendo purificados en el purgatorio. ¿Por qué? Porque it goes both ways, o sea, va para arriba, para abajo. O sea, el amor que el Señor nos permite expresarnos a los unos a los otros en esta comunión no tiene límite. Y entonces, porque el amor del Señor no tiene límite. Entonces, eso me gustó mucho que también lo introduce este video. Sí, padrísimo. O sea, yo creo que es una recomendación que les puedo dejar para quienes como que les interesa o les llama la atención este concepto. Lean La familia que alcanzó a Cristo. O sea, es un libro de esta saga de los monjes cistercienses, que sí, pues es la segunda parte de los 3 monjes rebeldes, la familia que alcanzó a Cristo y el incienso quemado. Pero bien interesante que en la familia que alcanzó a Cristo, o sea, es como la conversión de San Bernardo de Claraval, en cierto sentido salpica al resto de la familia, ¿no? Y obviamente estamos hablando de una novela histórica de tiempos medievales donde, oye, pues sí se podía de que dejo a mi familia y me meto a un convento, ¿verdad? Sí. No creo que el resultado de leer ese libro debe ser... Es muy poético, ¿no? Y muy bonito, exacto. Pero creo que ninguno de nosotros, al menos si tienes familia y así, el resultado tal vez no es que dejes todo y te metes a un convento, pero que sí veas, o sea, cómo la familia es, o sea, y en este caso la familia de la iglesia de Dios, va junta, ¿no? Vamos juntos. Tú perteneces a la familia, pues vas junto con ellos, ¿no? O sea, y entonces en el caso de San Bernardo, él tiene esta conversión y a su vez, en cierto sentido,
él levanta y empuja al resto de su familia, o sea, Sí. mamá, papá, hermanos, todo, ¿no? O sea, y todos siguen este mismo mérito de San Bernardo, ¿no? O sea, y que todos tienen su mérito propio en sus propias decisiones y conversión, historia, pero les recomiendo mucho eso para que también nos inspire un poquito a decir, pues voy junto con otros, ¿no? Sí. Y que también tú y yo pensemos, ¿no? O sea, también con quiénes vamos en este caminar en la iglesia, en nuestro caminar cristiano, o sea, quiénes son esas personas que Dios ha puesto, tanto santos que están allá en el cielo, ¿verdad? O no, gente del santo de la vecina, ¿verdad? O sea, a ver, ¿quiénes son esas personas que Dios ha puesto y cómo podemos caminar juntos más todavía, ¿no? O sea, cómo podemos formar una mayor comunidad más entretejida. Amén. ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a nuestra última sección ya para ir cerrando, como siempre. Nuestra sección favorita es nuestro párrafo favorito de esta parte del catecismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, si quieres tú empezar, Betty, Claro cuál fue que tu sí. párrafo o sección favorita? Espero no hayamos escogido el mismo porque hay muy pocos para escoger esta vez, pero es el 956. ¿Escogimos el mismo? No sé. Ok. Bueno, el 956 dice, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Ahí se acaba el párrafo, pero hay dos citas que creo que son mucho más bonitas que lo que acaba de decir el catecismo. Una de Santo Domingo y una de Santa Teresita del Niño Jesús. Santo Domingo dice, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Y se lo dice Santo Domingo a sus hermanos ya cuando está moribundo. Y yo creo que esta ya la has escuchado, Luis Diego, pero Santa Teresita dice muy famosamente, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces también se me hace muy interesante esta noción de ambos, de Santo Domingo y de Santa Teresa, de que son más útiles en el cielo que en la tierra. O sea, creo que eso ya le llega ya cuando a estos hombres y mujeres ya más iluminados por el Señor, ¿no? Pero en otra etapa de sus vidas. Pero ambos hacen como recalcar que pasarán el cielo también ayudando a sus hermanos en la tierra. Va a ser hermosísimo. Qué bonito. Sí, qué especial. Y gracias por compartirlo. Sí, fíjate que no escogimos el mismo, gracias. Yo había escogido, no tenía el número, pero ya lo encontré, es el 952. Y sí, es donde habla más bien de características de esta comunión de los santos. Y dice, todo lo tenían en común, citando Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe de considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. ¿Sabes? O sea, la verdad, para mí es muy fuerte ver eso, o sea, porque, híjole, o sea, en esta tierra, lamentablemente, no pasamos, como diría Santa Teresita, nuestro cielo queriendo ser bien en la tierra, ni siquiera nuestra tierra queriendo ser bien en la tierra. O sea, muchas veces lo que queremos bienes y punto, sí. ¿no? O sea, queremos obtener bienes, queremos obtener cosas, queremos conseguir más dinero, queremos conseguir más seguidores o más comida, no sé, lo que tú quieras. Teles. O sea, y sí, más casas, teles, carros, teléfonos, o sea, nos llenamos de tanta cosa. Pero la visión cristiana es tan radicalmente distinta de decir, vivimos todo en común, o sea, las cosas con las que yo dispongo, mi dinero, mi casa, mi tiempo, mis recursos, no son míos y no son para mí. O sea, todo lo que tenemos lo debemos considerar como un bien en común. Y si tengo, es mi deber y mi responsabilidad cuidar y socorrer al necesitado, ¿no? O sea, es tan bello eso. Y yo creo que, o sea, si pensáramos en eso y lo que implica y lo que significa, rompería tantos paradigmas que tenemos. Nos ayudaría a ir más allá de una vida tan superficial a veces. O sea, y creo que, pues sí, o sea, por eso a veces a lo mejor los santos, o sea, lo que vemos más comúnmente es que son monjes o son monjas que dan votos de pobreza, porque precisamente las riquezas son de las primeras cosas que nosotros privatizamos. Ah, no, es que esto es para tal, no, esto es para mí. Y demás, y dejamos de compartirlo todo. O sea, más bien son grandes impedimentos que nos permiten ver el fin último de las cosas,
que todo lo que está ante nosotros es pasajero y que debemos de compartirlo y darlo. No sé, a mí se me hizo muy especial eso. Sí, súper, súper especial. Justo creo que fue el domingo pasado que hablábamos o sea, cómo no somos dueños de nada y que somos administradores y que Eso. probablemente la gente decía los hijos de la luz no son tan astutos para administrar los bienes terrenos porque pues no tienen su corazón en eso, ¿no? Digo, no deja de haber santos que eran muy buenos administradores de lo poco o lo mucho que tenían, como la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y de ahí como un comentario así random, cuando dábamos el recorrido por la Basílica de San Francisco en Asís, el tour guide, el guía del tour, nos decía que San Francisco tuvo experiencias muy interesantes con el dinero, y también, no sé si se acuerdan en su testimonio, pues él, en su vida, él estuvo encerrado un año, lo tuvieron captivo un año, la gente de, creo que es Perugia, o sea, el pueblo que está al lado, pero lo tuvieron cautivo y, o sea, pidieron dinero por él, y lo tenían en un pozo, un año lo tuvieron en un pozo, y le pidieron a su papá dinero, o sea, como un, pues sí, para intercambiarlo, ¿no? Y su papá por un año no quiso. O sea, no, dijo, el dinero vale más que mi hijo. O sea, yo no voy a dar dinero por mi hijo. Entonces, él tiene esta experiencia muy fuerte, ¿no? Y muy siento yo, contrastante, ¿no? De qué vale el dinero, ¿no? Y entonces, ya años después, cuando él ya se convierte como en el, pues no líder de la orden, porque nunca fue el líder, pero como en el hermano mayor, les decía a los otros monjes que no tocaran el dinero, que el dinero estaba maldito, o sea, que no tocaran el dinero si no tenían que tocarlo, porque él había tenido esta experiencia tan horrible, ¿no? Con los bienes materiales, con el dinero, que él prefería alejarse de todo eso, ¿no? Y en algún momento renuncia a todo lo que su padre le puede dar, pero se me hace muy interesante la visión del Santo Francisco, como de, si pueden, no toquen el dinero, o sea, es tan malo, y justo en el Evangelio del domingo pasado decía, o sea, o servimos a Dios o servimos al dinero. Entonces, eso. Tan radical su visión, ¿no? De esto no es de Dios, pero bueno, estamos llamados a administrarlo de manera santa, ¿no? Claro. Los bienes. Me dan ganas de preguntar y decir muchas cosas. Ya sé, pero tenemos es un temita en sí mismo. Sí, tenemos que ir cerrando. Si quieren, podemos hablar de este tema. Pónganlo ahí en los comentarios y hacemos un episodio nuevo. Exactamente. Pero más que cualquier cosa, también recuerden, o sea, se trata de como que compartimos los mismos méritos de todos los santos. O sea, más valioso que cualquier fondo monetario, que cualquier cantidad de dinero o así, es los bienes, las bendiciones, la gracia. Los tesoros en de el todos cielo. los santos. Esas grandes cosas. Exactamente, y como diría San Pablo, aspiremos a las cosas de allá arriba, no a las cosas de esta tierra. No a lo que se le puede pegar la polilla. Claro. Wow. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Aquí vamos a ir cerrando y no se olviden, por supuesto, de buscar realverdadero.org y ahí suscribirse a nuestro newsletter. Obviamente seguirnos en redes sociales. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook, pero también en YouTube. Nos ayuda muchísimo que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Y pues ya estamos en la unidad 10. Eso significa que ya pronto estamos a cerrar el primer pilar del catecismo. Wow. Ya casi llegamos. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Ha sido una aventura muy interesante. Y créanme que lo que viene a partir de enero del 2023, o sea, ya en un par de meses, va a ser otro rollo. Entonces, ahí para que estén esperando, que vienen cosas padrísimas para Real y Verdadero. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos pronto y hasta la próxima. Bye, amigos.